Carolina y hoy estamos en esta clase de Derecho Procesal Laboral. Precisamente el día de hoy vamos a ver lo relacionado a las relaciones colectivas de trabajo. Y para que nosotros podamos entender mejor acerca de estas relaciones colectivas de trabajo, vamos a ver lo correspondiente en relación a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 354, que dice que la ley reconoce la libertad de coalición de los trabajadores y patrones. Recordemos, licenciados, que estamos precisamente en el título séptimo, que son las relaciones colectivas. Cuando hablamos de un estatuto especial, estamos hablando precisamente que hay un contrato colectivo especial para estos trabajadores. ¿Y quiénes van a tener ese contrato colectivo? Ahorita vamos a ver esta parte, pues diversos sindicatos. Recordemos que en materia laboral hay relaciones individuales de trabajo y así como hay relaciones colectivas de trabajo. Las relaciones individuales es aquel que se suscribe entre patrón, trabajador, en un contrato precisamente individual de trabajo, y en el contrato colectivo se suscribe un contrato en donde interviene el patrón y el sindicato en este caso, y tiene que estar avalado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 355, nos menciona que coalición es el acuerdo temporal de grupos de trabajadores o patrones para los distintos intereses comunes. Luego entramos en algo que es súper importante, que estamos hablando de relaciones colectivas. ¿Qué es un sindicato, licenciado? ¿Qué es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento, defensa de sus respectivos intereses y demás? Ahora bien, en el artículo 300, si se dan cuenta, en el artículo 357 dice los trabajadores y patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho de constituir las organizaciones que tienen convenientes, así como de afiliarse a estas con la condición de observar sus estatutos de las mismas. En lo relacionado ya al 357 bis, el reconocimiento de esta personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a las condiciones que impliquen restricción alguna de sus garantías y derechos, entre ellos: uno, a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; dos, a elegir libremente sus representantes; tres, organizar su administración y sus actividades; cuatro, formular su programa de acción; cinco, constituir organizaciones que tienen convenientes; y seis, no están sujetas a ninguna disolución, suspensión o cancelación o vía administrativa. Los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de afiliación y participación interior de estas, los cuales implican las siguientes. Nada más para hacer un paréntesis acá, recordemos que la estructura pues básica de un sindicato es un secretario general, un secretario de organización, secretario de administración o finanzas, secretario de previsión social y demás direcciones que tiene pertinente el sindicato para mejorar las acciones correspondientes a él. Ahora bien, luego dice, dentro de este 358, que nadie puede estar obligado a formar parte de un sindicato, federación o confederación. ¿Sí? La diferencia entre un sindicato, la federación o confederación, es que en la federación está incluida para toda, todo, toda la parte del país como parte del sindicato, y confederación es un área determinada nada más. Los procedimientos de elección de sus directivos deberán salvaguardar de pleno ejercicio del voto personal, libre, directo, secreto de los miembros, así como ajustarse a las reglas democráticas y de igualdad de género en términos del artículo 371, que son de las situaciones de la reforma que se aplicó para en materia colectiva. Las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones, confederaciones a sus miembros deberán ceñirse a lo establecido en la ley de sus estatutos, para efecto de cumplir con los derechos de audiencia. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades, formular un programa de acción, y ya en el 360 dice cómo pueden ser los sindicatos de servicio. Los sindicatos pueden ser: uno, gremiales, formados por los trabajadores de la misma profesión, oficio o especialidad; dos, de empresas, los formados por los trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa; tres, industriales, los formados por los trabajadores que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial; cuatro, nacionales de industria, los formados por los trabajadores que presten sus servicios
en una o varias empresas de la misma rama industrial instaladas en dos o más entidades federativas. Y cinco, de oficios varios que son los formados por los trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el municipio que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20 personas. En relación a esto, entonces los sindicatos ya de patrones, no solo de trabajadores, pueden ser formados por los patrones de una o varias ramas de actividades y dos, los nacionales formados por patrones de unas varias ramas de la actividad de distintas entidades federativas. Los sindicatos, ¿quiénes pueden formar? Los trabajadores ya mayores de 15 años, a diferencia de lo que nosotros consideramos que es a partir de los 18 años, en los sindicatos las personas pueden formar parte de los 15 años. No pueden ingresar a los sindicatos los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos pueden determinar la condición y los derechos de los miembros que sean promovidos en un puesto de confianza. Los sindicatos deberán constituirse un mínimo de 20 trabajadores o con tres patrones por lo menos. Ese es el número indispensable mínimo para constituir un sindicato, 20 trabajadores. Sí, en el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite alguna controversia entre los tribunales respecto a su constitución para determinar el número mínimo, se tomará en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 60 días naturales antes de la fecha de la Constitución. Esto es en relación a esta parte. Ahora bien, tenemos la parte de que los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral para efecto. ¿Qué cosas deben necesitar? Que es muy importante, porque siempre nos preguntan, licenciado, yo quiero formar un sindicato, ¿a dónde debo ir? Al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o en su caso, si va a ser un sindicato local, a un centro local de conciliación y registro laboral de todos. Y deben llevar copia autorizada de la Asamblea Constitutiva, una lista autorizada del número de nombres, CURP, domicilio, miembros de los cuales contendrá cuando se trate de aquellos formados por trabajadores, nombre y domicilio de los patrones, empresas, establecimientos que prestan los servicios, o cuando se trate de aquellos formados por patrones, nombre y domicilio de las empresas de los trabajadores. Ahora bien, es muy importante con copia de los estatutos, es decir, cómo se va a trabajar cubriendo los requisitos que están establecidos en el artículo 371 de esta ley. ¿Y por qué es el 371? Ahorita vamos a ver por qué es tan importante, siempre maneja él. Ahora, el 375, el Centro Federal de Conciliación hará la consulta de cualquier persona debidamente actualizada, la información del registro del sindicato mismo, deberá expedir copia de los documentos que ahora el expediente del registro que se le soliciten, en términos del artículo octavo constitucional y dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El texto íntegro de los documentos del registro del sindicato, las tomas de nota, los estatutos, las actas de asamblea. Recordemos que la toma de nota es el documento en el cual va a tener validez toda vez que después de haberse llevado a cabo las elecciones por parte de un sindicato, nombran a sus representantes. Entonces, el documento que representa la victoria de ese sindicato elegido se llama toma de nota, que se va a hacer el documento. Y la asamblea y los documentos que exhiben. El registro de los sindicatos que debe contener por lo menos estos datos que a continuación voy a mencionar. Debe tener domicilio, número de registro, nombre del sindicato, o en su caso las siglas del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo que ya se mencionó hace rato, que es el secretario general, secretario de trabajo, secretario este, de organización, de finanzas y demás, o el de previsión social. ¿Qué cosa va a hacer el secretario general? Si usted me pregunta, pues va a tener relación directa con la empresa y demás. El secretario de trabajo pues va a tratar de distribuir entre todos sindicalizados las actividades mismas inherentes al trabajo. Luego tenemos al secretario de organización, que es el que va a organizar el sindicato en todas las actividades. Al secretario de Finanzas o Administración, pues va a vigilar de las cuotas, dinero y demás del sindicato. Y por último, tenemos al secretario de Previsión Social, que es el que va a tener una relación directa con el Instituto Mexicano de Seguro Social, en todo caso sea así, o con el ISSSTE, ¿sí? Para efecto de poder ver que se les atienda de manera adecuada en los servicios de salud. ¿Qué otra cosa va a tener? Nombre del integrante ejecutivo, fecha de vigencia del comité ejecutivo, cuántos socios lo componen,
central obrera a la que pertenece en el caso que dicen así, y el padrón de todos los socios del sindicato. ¿Cuándo van a poder negársele a una persona esta situación? Pues si el sindicato no propone una finalidad prevista en el artículo 356, si no se constituyó con el número fijado en la ley, que sería mínimo de 20, y si no se exhiben los documentos que acabo de mencionar, 365. Y sin más preámbulos, nos vamos a ir al artículo 371, que hace mención precisamente de que los estatutos, la forma como va trabajando un sindicato, debe tener por lo menos denominación que lo distingue, domicilio, objeto, duración. Faltando esta disposición, se tendrá que estar constituido por tiempo indeterminado. Condiciones de administración, también dice, obligaciones de los asociados, motivo procedimiento de expulsión y corrección disciplinaria. Y en los casos de expulsión se observarán los siguientes. La Asamblea de Trabajadores se reúne para efecto de una expulsión y cuando se lleva a cabo el sindicato, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la Asamblea de sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las sesiones de parte del sindicato. Luego, el trabajador afectado será oído en defensa de conformidad de disposiciones. La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan como base de procedimiento y de las que ofrezca el afectado. Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. La expulsión debe ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de miembros del sindicato y la expulsión solo podrá decretarse en los casos expresamente consignados en los estatutos y debidamente comprobados y exactamente aplicables en su caso. Sí, eso es lo que tenemos en relación a eso. Ahora bien, recordemos que este artículo es muy importante para el conocimiento y habla de documentación, material, boleta de elección integrante de los órganos internos del sindicato, cuando menos contenga los siguientes requisitos: el día de la elección de los integrantes, municipio y entidad a que se realice la votación, cargo que se postula a los candidatos, emblema con cada una de las planillas y participación de los sindicatos, y la boleta debe validarse con el reverso de las firmas de por lo menos dos integrantes de la comisión electoral, para efectos del acuerdo del sindicato. Sí, digo, esto es parte de la reforma que nosotros tenemos en materia de nuestra asignatura de derechos profesionales. Ahora bien, ya que tenemos esta parte, voy a hacer mención por ahí, licenciados, de la parte, ¿sí? Que, que es importante, que es el derecho procesal del trabajo. Recordemos, licenciados y licenciadas, que para hablar acerca de, este, del derecho, del derecho procesal, este, no debemos, en todo caso, no debemos en todo caso, de dejar en cuenta que uno como trabajador debe principalmente realizar el aviso a la parte patronal, a un centro local de conciliación y arbitraje o a un centro federal, en donde se licitará a la parte patronal para efecto de que asista y en todo caso se le imponga, o se le requiera una multa correspondiente, y una vez que ha asistido la persona, ver la forma de poder llegar a un acuerdo. Si no se llega a este acuerdo, entonces pues se otorga un documento donde no se llega a un acuerdo y con copias certificar este documento, ya puede uno demandar a la parte patronal, pero tenemos que irnos, no se olviden, licenciados, a esta primera parte que es, en su caso, lo que nosotros conocemos, ¿sí? Como la parte de poder llegar a un acuerdo o a una conciliación. Entonces, ahora no podemos demandar de manera directa, tiene que ser de manera conciliatoria en su caso. Entonces, en este sentido, es cuando es para nosotros muy importante el conocimiento de nuestra asignatura, porque no como antes íbamos y demandábamos directamente a la parte patronal, ahora tenemos que agotar esa parte conciliatoria, si no, no podemos proseguir al siguiente paso. Me da mucho gusto saludarlos, licenciados y licenciadas. Espero verlos en la siguiente videoclase. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Adiós.